Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendiga, Dios te bendiga, Piru. Seguimos aquí creyendo en el Señor. Día que escoge el hombre para celebrar la muerte, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero creo que después de esto que voy a hablarte, lo vamos a pensar de diferentes maneras. Mi intención nunca va a ser cambiar tu manera de pensar a una manera negativa, sino para que puedas redistribuir tu espíritu, verte cómo estás, pero sobre todas las cosas poder entender que hoy no es un día como cualquier otro. No se trata de capitalizar con las personas una semana donde el hombre escoge para celebrar una historia verídica que para unos es una falacia, para otros es muy cierta, es muy verídica, para otros es el comienzo de su vida, es el comienzo de una historia. Yo quiero hablarte de Jesús, te quiero hablar del amor de Jesús. Quiero hablarte de la realidad. Quiero hablarte de que es necesario de que a diario nosotros podamos analizar nuestro corazón y ver cómo estamos nosotros. Pero también que esto no sea solamente por una semana, que esto no sea porque es un día, porque nunca se trata de que esto sea así. Para nosotros los que creemos en Él, esto es parte de nuestro estilo de vida. Esto es parte de nuestro estilo de vida. Y no podemos permitir que caigamos en lo que el mundo quiere, ¿verdad? Que esto sea simplemente un día como cualquier otro, sino que este sea un día que tiene que ser todos los días. Celebrar el sacrificio de Dios, sí, de Dios, porque Jesús era el Hijo y Jesús, siendo Dios, aún así vino por su propia voluntad. Te voy a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 11. Lo voy a repetir. Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 11. Lo voy a estar leyendo en la versión de Reina Valera 1960. Dice que por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Escuche bien. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. Con humildad, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues bien en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Escuchen esta palabra. Cómo Pablo expresa en esta carta de los Filipenses, da una explicación de lo que sucedió. Cómo él siendo Dios, cómo él siendo Dios, cómo podemos entender su amor, cómo podemos entender su afecto, cómo podemos entender por qué lo hizo. Siento a Dios. ¿Cómo podemos entender el sacrificio de la cruz? ¿Cómo podemos entender la manera en que nos amó? No hay límites para el amor de Jesús. Y no me refiero jamás que concilie esto así el pecado, pero sí que este aún en lo más vil de los pecados vaya tras de ti por amor. No hay lugar más alto que estar en la presencia de Dios. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. No hay lugar, no hay cúspide, ni habrá más alta cúspide que sea el cimiento del madero donde éste fue sacrificado, y lo hizo por amor. Él no estimó, él no se limitó, él no pensó en tu futuro, él no pensó en tu presente, él no pensó en ningún tiempo, porque en él no estaba el tiempo. No pensó en la contienda, no pensó en tu pecado, no pensó en tu condición. Él pensó en que te amó primero. Pero hoy en día tanta contienda, hoy en día todo el mundo tirándose, tanta guerra, tanta competencia, tanta dependencia del mundo. Igualmente la iglesia depende del mundo, cuando la iglesia tiene que depender de Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos ser esos que verdaderamente dice Dios que seamos? Cuando Él envía a su Hijo, Él envía la luz del mundo,
¿Para qué? Para un lugar donde solamente hay tinieblas. El problema está en que las personas viven con escamas en los ojos. Y aún en los lugares donde se está orando o en los lugares donde se van a congregar, no escuchan la voz ni ven lo que sucede. En las atmósferas se levantan espíritus, demonios, a tratar de sonsacar la realidad de la vida de muchos. Y es que estamos sometidos al mundo, pero Dios ha enviado a su Hijo para que esto cambie. Todo viene a través de un sacrificio, aleluya. Hay un sacrificio que se concretó y hay una evidencia, porque Él siempre mostró evidencia. Él vino a rescatar a su iglesia. Pero hasta que no quites las escamas de tus ojos y no te saques la cera de tus oídos, no podrás escuchar la voz de Dios. Quieren establecer conexiones, familiaridades. Dios no quiere eso. No, Dios quiere que la adoren. Dios quiere que la alaben. Porque cuando tú te conectas en la adoración es que se encuentran un espíritu con el otro. No es antes de eso. Tú tienes que conectarte primero con Él. Entonces es que te vas a conectar con tu hermano. Cómo tú te comportas con tu hermano no significa que no te estés conectando. No. Vamos a encontrarnos primero en Él. Eso sucede también con la gente cuando buscan pareja. Van a buscar parejas a la iglesia, van a buscar parejas a los sitios, pero no buscan la presencia. Y entonces Jesús entra en juego, porque Él hizo un sacrificio que fue palpable para el mundo, que defendió un mundo lleno de pecado. Pero aunque sea por uno que se salvara, por uno, lo hizo por amor. La encomienda más grande del hombre siempre fue perdonar. Pero no puedes perdonar a nadie si tú no te perdonas a ti mismo. ¿Cómo puedes perdonar a otros si estás viviendo lleno de culpas? ¿Cómo puedes perdonar a otros si todavía estás viviendo en el pasado? ¿Cómo vas a perdonar a los demás si todavía sigues atado a una condición? Pero Jesucristo llega a rescatarte con la cruz y te dice: toma tu cruz y sígueme. Porque Él no vino a liberarte de la cruz. Él te dijo: la cruz te llevará a... te llevará a mí. Él no vino a quitarte la aflicción. Él vino a pasar la aflicción contigo. Entonces le queremos predicar al mundo mentiras del diablo. Le queremos vender un evangelio light. Le queremos vender como que conciliar el pecado y la desobediencia. No. Tenemos que ser firmes y decir las cosas como son. Tiene que haber una reverencia. Tiene que haber algo que tú estés haciendo que demuestre la evidencia. Tú no puedes estar en dos aguas a la misma vez. Si estoy en la presencia de Dios, yo debo ser el mismo ahí, frente a su presencia, pero también fuera de esta. Porque la presencia está en mí. La presencia está en mí. Y si yo soy el ente que lleva la presencia, ¿cómo voy a actuar en presencia de otros? Enderezas mesas delante de mis angustiadores. Primero tienes que cambiar tu mente. Es la primera que se tiene que enderezar. Porque los angustiadores están ahí.
Y el primer angustiador eres tú mismo. La primera persona que está en la fila eres tú mismo. Eres el primer angustiador. Porque no has entendido. Tu mente no se ha abierto. Y quieren casar el mundo con la santidad. Es algo que no se puede negociar. Él es santo. Pero Él dice, sean santos como soy santo. Entonces, la acción más grande que Jesús nos muestra está en el perdón. El verdadero amor se manifiesta en darlo aún en lo inmerecido. Es decir, aún en la peor de tus temporadas, donde recibes por cuanto más obras el rechazo y el amor, se sobrepone todo en el medio sanador y restaurador de aquellos que viven esclavos del rencor. Hay gente que todavía sigue atado de un rencor del pasado y por eso no avanzan en el presente y no reciben el futuro. Esto sucede por su parte porque no se le ha revelado el amor. El verdadero amor se reveló en Cristo. Aleluya. Pero es algo a diario. El perdón tiene que ser a diario y tiene que ser siempre. El verdadero amor de Dios se reveló en Cristo, que vino a este mundo no a juzgarlo, sino a levantarlo. Él vino ¿a qué? A restaurar la iglesia. Jesús no murió a manos de un hombre, tampoco por el deseo de su padre, pero sí, Jesús vino por voluntad propia, por obediencia, porque había una asignación que cumplir, porque te amó a ti primero, porque había que romper las maldiciones, porque había que liberarte de la esclavitud del pecado. Él era el Hijo de Dios. Él es y siempre será. Y nada podrá estar por encima de Él. Somos la evidencia de su amor y su poder. Porque si Él hubiera querido, todo se hubiera extinguido. Nada de lo que es sería. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Lo dice en Primera de Juan capítulo 1. Su amor nos enseña a sacrificarlo todo. Nos enseña a morir a nuestro yo. Lo primero que tengo que morir es mi orgullo. Lo primero que tengo que morir es la vanagloria. Lo primero que tengo que morir es lo que me está doliendo. Sí, iglesia, yo te estoy hablando a ti para que tú entiendas de que si no mueres, aquello que no te permite avanzar, no vas a poder avanzar. Si no mueres, aquella herida que en un momento te hicieron, no vas a poder adelantar en tu vida. Si no mueres tu orgullo, no vas a poder avanzar, tanto en la iglesia como en lo secular. Hay que sacrificarlo todo. Hay que morir nuestro yo. Hay que negarnos en la carne. Negarnos una y otra vez. Pero entonces buscar el Espíritu. Sí, porque sin la presencia nada podemos hacer. Jesús no fue a la cruz a buscar culpas, sino a liberarnos de estas. Él nos reinsertó en el Edén, porque la evidencia está en que el pecado nos sacó del Edén, pero Él llegó. Y yo veo esta película donde yo veo un hombre que le dice a Jesús: si eres Dios, sálvate a ti mismo. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. Un hombre que simple y sencillamente lo miraba
en forma de burla. Era la misma imagen cuando va al desierto luego de haberse bautizado y se encuentran con este personaje que se le aparece Satanás y le dice: si eres Dios, convierte esas piedras en pan. Lo mismo le dice este hombre en la cruz al lado y le dice: si eres Dios, sálvate a ti mismo. Sí, porque lo que quiere siempre el enemigo es sacarte de tu asignación. El enemigo siempre quiere sacarte de cumplir el propósito. El enemigo siempre quiere sacarte del encuentro con el amado. El enemigo siempre quiere sacarte de la realidad. La realidad es que hay una asignación que cumplir en la tierra. Y Jesús llegó. Jesús llegó con la intención de mostrarte el verdadero amor. Pero él le dijo a aquel hombre, porque en la mano derecha decía, aquel hombre le dijo: por cuanto hemos fallado, por cuanto hemos fallado, estamos aquí. Pero este no ha hecho absolutamente nada. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y en ese momento él le declaró: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hay una palabra envuelta en el perdón. Y es que en Jesús el perdón siempre fue evidente. Nunca hubo una palabra sin evidencia. Su perdón era palpable. La evidencia de su poder era indiscutible. Pero su humildad, su amor, no había quien discutiera esto. Jesús rompe toda norma de fe, toda idea que puede tener límites, porque en él no había límites. Él era el modelo de la interpretación de la obediencia de la ley. Sí, él no vino a cambiar la ley, él vino a enseñarnos a seguir la ley. Él no vino a cambiar el juego, porque para él no había un juego, había una asignación. La mujer adúltera llegó en un momento dado y ella pudo haber muerto a causa de las piedras que muchos querían tirarle. Había un error y la evidencia era su error. Pero el mundo la culpó de antemano. Pero quisieron apedrearla y acabarla. Pero vino Jesús. Yo no sé si tú puedes entender esto. Vino Jesús a definir de una vez y por todas los estándares del verdadero amor y el único amor. Su perdón, su redención, su sacrificio, su modelo, su enseñanza está por encima de cualquier palabra. Con amor tomó a aquella mujer y la liberó. Hay una gran diferencia cuando tú vienes y tienes en búsqueda de Jesús, pero cuando tienes un encuentro con Él, todo cambia. Y así le sucedió a aquella mujer. Su vida no volvió a ser la misma. Van a haber momentos en nuestras vidas que vamos a ser la mujer adúltera, donde nos vamos a encontrar en el borde de la muerte. Pero si tú tienes ese encuentro, si tú valorizas el sacrificio de la cruz, verdaderamente no va a haber vuelta atrás. No va a haber ambivalencia. No va a haber doble ánimo. No, mi gente. Esto se trata de compromiso
Se trata de amor. Se trata de que Cristo es tu primera realidad. Se trata de que en Él todo está encerrado, pero a la misma vez todo se libera. El gran problema siempre será las diferencias y opiniones. El gran problema de las iglesias y de las familias, que la división impera. Y es una triste realidad. Queremos. Y tenemos que unirnos en un común acuerdo. Tenemos que unirnos al unísono. Al unísono. Un solo pensamiento, un solo sonido. Tenemos que humillarnos, mi gente. Tenemos que someternos. Tenemos que valorar a la gente que el Señor ha puesto en nuestras vidas para dirigirnos a nuestro destino profético. Pero primero, sobre todas las cosas, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que buscarle en lo oculto, buscarle en la intimidad, buscarle en medio de la noche, buscarle en medio de la oración. No podemos seguir conectados a visiones mundanas. Tenemos que buscarle en lo profundo del espíritu, porque en el espíritu algo se revela y algo se suelta. Ser parte del cuerpo de Cristo, el reto más grande. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las divisiones, en medio de las batallas, de las tiraderas entre uno y el otro, se laceran a sí mismos. Entonces, ¿cómo es posible que no vean lo que hizo Jesús? ¿Cómo es posible que seamos el peor ejército del mundo? Que matamos nuestros propios soldados. No, yo le estoy hablando a un pueblo que se tiene que poner a orar, que se tiene que unir. Ya basta de mentiras y de tiraderas. No. Unidad es lo que quiere Dios. Unidad es lo que quiso Jesús y lo que demostró en cada momento camino al Calvario, hasta llegar a tener la muerte de cruz y cumplir lo que así quería Dios. El problema está en que muchos no quieren cumplir la voluntad. Se les hace difícil. Indiscutiblemente rompen todo con tal de no llegar a lo que Dios te pide. Sí, porque a veces Dios te pide cosas que están fuera de liga. Pero la única que te pide Jesucristo es amar y perdonar. Cuando tú amas, tú enseñas. Cuando tú perdonas, tú modelas. Y tú vas cambiando la rueda. El enemigo siempre quiere que la rueda se detenga. Entonces, el modelo de la rueda debe ser la iglesia. Pero entonces, como parte del cuerpo de Cristo, modelo de la iglesia debe ser la iglesia, pero él mismo se destruye a sí mismo. Laceran el cuerpo, flagelan el cuerpo, lo crucifican, operando sin discernimiento, discerniendo voces extrañas, nubes extrañas, presencias extrañas, ataques que vienen directamente del enemigo, pero no pueden discernir que no es la voz de Dios. Todo está por falta de conexión. Tenemos que unirnos en familia. Tenemos que entender que la santidad tiene que llegar a nuestras iglesias. Tenemos que dejar de estar tirándonos los unos a los otros. Pero tenemos que entender
que si no rompemos lo que el enemigo ya sembró en el huerto, no vamos a poder cosechar de él lo que tenemos que cosechar. Entonces, nosotros somos el ejemplo. Tú eres el ejemplo. ¿Dónde? En tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. Entonces, a nosotros se nos hace difícil. Porque a veces tenemos que romper, sí. Dios nos rompe. Porque hay cosas que tenemos que entregarle a Él. Entonces, si tú sabes que eso no te va a hacer bien, entrégalo. Si tú sabes que eso es malo, entrégalo. Entonces queremos verdades a medias. Tenemos que prescindir del mundo y depender de Dios. Como iglesia nosotros tenemos que ser dependientes del Altísimo, pero buscarle en lo profundo. Necesitamos ya despegarnos de los medios puntos, de las medias aguas, de las temperaturas tibias. Tenemos que ya empezar a pensar bien esto, mi gente, porque la santidad cuesta. La santidad se sacrifica. La santidad tiene un precio. Y para tú alcanzarla, tienes que morir. Para tú alcanzarla, tienes que morir una y otra vez. Para tú alcanzar la santidad, tú tienes que morir a tu yo. Tienes que crucificarlo. Tienes que llegar también ahí. No puedes ver solamente su sacrificio. Tú tienes que ser parte de él. ¿Cómo queremos rescatar a la familia si estamos divididos? Debemos ser modelos del amor de Dios. Ayudar a la formación del cuerpo. ¿Cómo una mano quiere golpear la cabeza que la controla? O las piernas rechazar el corazón que le da la sangre. De esa misma manera sucede cuando contendemos entre nosotros mismos. Nos rebelamos. Hablamos a espaldas de nuestros hermanos, de nuestros pastores, ministros y de las personas que Dios puso en el camino para llevarte. Matamos el mismo cuerpo. Crucificamos a Jesucristo otra vez. Escogemos a Barrabás y lo llevamos a la cruz. Esto es algo serio, mi gente. No me importa si me apedrean, pero tengo que decir las cosas como son. Hay muchos hombres y mujeres que llegan a las iglesias buscando un abrazo, que llegan a la iglesia buscando una palabra, pero una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra con júbilo, una bienvenida llena de una sonrisa sincera, que sea trastornadora, que su vida sea reemplazada de la tristeza y cambie de llanto a alegría. Pero para poder llegar a esto tenemos que volver y morir una vez más. Tenemos que volver a la cruz. Nadie quiere llegar a la cruz. Pero si no le buscamos, ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Cómo? Mateo 7 dice, en el versículo 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, llamad y abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero esto reta tu fe. Esto te reta a hacer cambios. Esto te reta a volver a empezar. Esto te reta a analizarte a ti mismo. Tienes que ordenar tu vida.
¡Ja! ¿Sabes qué? Yo te estoy hablando de esto, pero yo me hablo a mí mismo. ¡Ja! Yo nunca doy una prédica si yo no me la aplico. Yo nunca te doy una palabra si ya no ha pasado por acá. ¿Sabes qué? Porque los profetas cuando hablan, los primeros que son confrontados son los profetas. ¿Cómo está tu fe? Es necesario ordenar ciertas cosas. Mira, el orden es parte de establecer santidad. Pero la fe tiene que estar en medio de esa ordenar tu vida. La fe. Porque la fe es el mecanismo por el cual tú vas a cosechar en el huerto. También es el mecanismo por el cual tú vas a llegar al cumplimiento de propósitos. Mira, ordenar es parte de todo plan de Dios. Cuando en el Génesis capítulo 1 habla de que en el comienzo el mundo existía por la palabra de Dios. Hablaba de que el mundo estaba. Dice, por eso el orden es muy necesario. Y hablaba de que el mundo existía, pero que estaba en un abismo acuoso. Es decir, había agua. Y que el Espíritu Santo se cernía sobre la faz de las aguas. Eso significa que la palabra cernir es dividir, es separar. Y es que cuando tú ordenas, lo primero que tú haces es separar lo bueno de lo malo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Hay veces que tenemos que empezar a analizar qué cositas tenemos en nuestro corazón. Vamos a sacarlo para acá, lo malo. Sacamos lo malo. El Espíritu Santo lo único que hacía era sacando lo malo. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra dice que estaba desordenada y vacía. Porque donde quiera que hay desorden, lo único que existe es vacío. El Espíritu Santo llena todo espacio que se encuentra vacío. Entonces, Él llega a tu corazón y empieza a remover todo lo que no es de Él y empieza a llenar. Hay un agua que viene del medio, hay agua que viene desde el centro, hay un agua que viene hay agua que se empieza a mover, pero tiene que nacer. Dice, hemos nacido del agua, tenemos que nacer de nuevo. Hay un nacimiento, pero tuvo que haber una muerte. Entonces yo te estoy hablando a ti, yo te estoy diciendo, tiene que haber una muerte. La muerte del yo para nacer el nuevo Cristo en mí. Tiene que oler la muerte, sí. Porque si tú te paras en los lugares y no se nota, va a ser evidente. La evidencia siempre va a existir. Tiene que oler la muerte. Pero la muerte tuya, la muerte de tu yo, la muerte de tu orgullo, la muerte de tu vanagloria. Tiene que haber evidencia. Es necesario morir lo viejo para nacer lo nuevo. Por eso, al perdonar a alguien, el que perdona muere su yo y nace el Cristo en él. La persona recibe el perdón. Al recibir el perdón muere su culpa, pero nace el Cristo en él también. Hay una multiplicación de bendición. Hay una evidencia de la manifestación de la cruz. Hay una evidencia de que hubo sangre. Hay una evidencia de que tuvo que morir alguien. Hay una evidencia. No podemos hablar sin evidencia. Iglesia, hoy es necesario nacer de nuevo. Hoy es necesario buscar morir lo viejo. Pero también es necesario no volver a caer. No podemos ser que nos aprovechemos de la gracia. Porque el problema está en que una vez que ganamos el perdón, lo desaprovechamos. No pienses que te lo mereces, porque la gracia es inmerecida. El perdón fue por voluntad de Jesús.
pero no abuses de su gracia, porque puedes alcanzar o procesos o desiertos o la muerte, porque la palabra menciona de que el que está en pecado está muerto, pero en el espíritu. Un cuerpo no puede vivir sin el espíritu. El objetivo siempre va a ser que tú pierdas tu alma, porque Satanás siempre te quiere sacar del camino para que tú pierdas tu alma. ¿Tú sabes por qué quiere que pierdas tu alma? Porque ni siquiera a él le pertenece. La única manera que él puede hacerlo es que tú le des la autoridad a él. Sí. Pero no podemos ser tan bobos, mi gente. Él ya fue vencido. Hoy Viernes Santo estamos celebrando y conmemorando un día de la crucifixión. Y la cruz, hubo un derramamiento de sangre, hubo un sacrificio, pero del mismo Dios. El Mesías, el que vino a traerla a su iglesia, a unir el cuerpo. Pero es necesario de que tengamos la evidencia. Tenemos que ser precursores del legado del amor de Dios primero en nuestra casa y entonces luego vamos a la iglesia. Sí, no podemos descuidar nuestro hogar. No podemos descuidar nuestro hogar, mi gente. Esa es nuestra primera iglesia. Ser modelos en nuestra casa para que cuando vayamos a la iglesia tengamos la evidencia. Entonces ahí tú vas a poder transformar a los demás. Pero tú no puedes transformar la vida de las personas si tú lo que tienes es un desorden en tu casa. Tú no puedes demostrar amor si cuando llegas a tu casa lo que tienes es una pelea con tu esposa o con tus hijos. No, se lo digo por experiencia. Yo tengo la evidencia, yo tengo la autoridad. Por eso es que yo estoy donde estoy. Hubo procesos donde yo tuve que morir a mi yo. Y estoy ahora luchando por mi familia. Tuve culpa en momentos, pero también tengo que admitir que si yo tuviera la mentalidad que tengo hoy, las cosas hubieran sido diferentes. Hay momentos en que Dios te lleva a pensar. Pero entonces hay que morir en la cruz. Sí, hay que morir en la cruz. Pero para morir en la cruz tenemos que hacerlo con amor. En el amor lo manifiesta todo, dando de uno de los mayores regalos. Y esto se llama la palabra y la evidencia, que se llama tiempo. Sí, porque podemos decir lo que queramos, pero si no hay tiempo, si no brindamos tiempo, no estamos dando nada. El tiempo es el recurso, es la evidencia de tu demostración de amor. Cualquiera puede decir que ama, pero si tú no le das tiempo a tus hijos, no estás haciendo nada. Si tú no estás dando, tú puedes decir que tú eres el servidor, más servidor de la iglesia, pero si tu casa tú no estás dando tiempo, estás fallando. Jesús quiere ordenar tu casa. Porque se acerca el tiempo malo, mi gente. Ya viene. Ya Él viene. Yo no sé. Yo estoy celebrando. Ya yo lo veo, mira, montado en su caballo blanco. Ya yo lo veo montado en su caballo blanco con una espada. Glorioso, impetuoso, en una nube, con ángeles, un ejército detrás de él. Y viene, aleluya. Y cuando lo veamos, porque dice, y todo ojo lo verá. Todo ojo. El que esté bien y el que esté mal, lo va a ver. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que dar tiempo a lo que verdaderamente tiene que tener del tiempo. En el tiempo es como cristianos sembrando
en nuestros cultivos. Cuando te pida la evidencia de tu semilla, ¿qué tú le vas a decir a Jesús? Él te va a decir, te entregué. Ay, yo siento a Dios ahora. Te entregué una semilla. ¿Qué hiciste con esta? La oculté debajo de la tierra porque tenía miedo a perderla. Oh, Rabashai. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Siento a Dios. Siento a Dios. Espíritu de Dios. Aleluya. Cuidado. El Señor te ha entregado algo. Te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Le diste tiempo? ¿Le diste amor? ¿Le echaste agua? ¿Le pusiste abono? Yo no sé, ¿le diste palabras? ¿Le hablaste de mí? ¿Le enseñaste mis secretos? ¿Le dijiste cómo fuiste transformado? ¿Le dijiste cómo te amé? ¿Le dijiste cómo fui a la cruz por ti? ¿Le dijiste que yo lo amé primero? ¿Le dijiste que recibí latigazos? ¿Que fui escupido? ¿Le dijiste? ¿Qué le dijiste a tus hijos? ¿Qué le dijiste a tus hijos? ¿Qué le dijiste a tu hermano? ¿Qué le dijiste a tu vecino? ¿Qué le dijiste de mí? ¿Qué le hablaste de mí? Muéstrame tu evidencia, dice el Señor. Muéstrame las heridas. Muéstrame los clavos. Muéstrame la evidencia. Porque hoy la iglesia muere. Pero de los que están vivos, muéstrame tu evidencia. Muéstrame tu evidencia, iglesia. Muéstrame tu cosecha. Y santo Yeshua la Mashiach. Muéstrame. No tengo cuenta de los pecados. Solamente tengo amor. ¿Cómo están tus redes? ¿Le diste tiempo? ¿La arreglaste? Un pescador toma tiempo para reparar sus redes y luego va al mar a pescar. Esta palabra es para alguien que la va a ver. Y yo lo siento en mi espíritu. Un pescador toma tiempo y repara sus redes. ¿Cómo están tus redes? Entonces vas a echarlas al mar para recibir la pesca. Entonces, ¿cómo está tu pesca? El amor se manifiesta con tiempo. Y el tiempo manifiesta tu esencia. Y tu esencia se manifiesta con tu cosecha. Muéstrame la evidencia, iglesia. Porque así mismo es que nos va a decir: necesito tu evidencia. Primera de Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor,
Vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actoso. No se envanece. No hace nada indebido. No hace nada indebido. No hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente más. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco que en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza, pero el amor. Escucha esto. De estos tres, el mayor de ellos siempre será el amor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la cruz. Te damos gracias por el sacrificio que hiciste, Señor. Ayúdanos como iglesia a unirnos en un solo pensamiento, a unirnos en ti. Ayúdanos a poder enderezar nuestras vidas. Endereza nuestras mentes, nuestros corazones. Sé tú llevándonos para el encuentro contigo. Oh Espíritu Santo de Dios, sé tú ordenando como lo quieras hacer. Sé tú ordenando nuestra mente, nuestro espíritu, ordenando todo para ese encuentro. Ayúdanos a hacer la voluntad del Padre, pero sobre todas las cosas, a ser verdaderos entes de amor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga grandemente. Que tengas una maravillosa tarde. Que puedas estar con el Señor y verdaderamente que te llenes de su presencia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.